La niña, silenciosa y sigilosamente, intenta colarse para pasar desapercibida. Como amiga, su mirada se encuentra con algo que trae una mirada de confusión y admiración a su rostro. Ella ve a un niño pequeño que está leyendo un libro sin prestar atención a su entorno. Parece estar realmente absorto en lo que está escribiendo. La protagonista, una vez más escondida a la vuelta de la esquina, reflexiona sobre lo que ha visto. Ella piensa que el niño que lee es increíblemente lindo y quiere, de manera maternal, tocarle el cabello. Ella realmente admira a este pequeño niño. Pero luego recuerda algo y se da cuenta de que no puede hacer eso porque sería muy grosero de su parte. Luego decide que lo único correcto es acercarse al niño y hablar con él primero. El niño la ve y se levanta de su asiento, mirando en silencio a la mujer entrar. La protagonista trata de no mostrar en su rostro que está molesta por su reacción y susto, y luego, tomando el control de sí misma, se ofrece a caminar juntas por la calle y hablar. Hay un largo silencio en la habitación. El niño mira con recelo al protagonista y ella espera pacientemente su respuesta para no asustarlo aún más. Cuando de repente el niño pequeño de la heroína comienza a llorar, se ve increíblemente asustado y parece que por una buena razón. Le dice al personaje principal que le preocupa que pueda cometer algún error en su caminata. Tiene miedo de que si vuelve a hacer algo malo, ella lo regañe y le grite. Mientras llora, le pide que le diga dónde cometió un error para que pueda corregirse y convertirse en una mejor persona. El personaje principal mira al niño con horror. No entiende por qué está reaccionando tan violentamente y por qué está llorando ahora. Entonces el niño le pide que no lo asuste. De tales palabras, se congeló sin saber cómo comportarse en el futuro. La chica trató de inclinarse hacia él. Ella estaba muy avergonzada por todo lo que él estaba experimentando por su culpa. No sabía qué podía hacer para ayudar al niño pequeño. Pero cuando ella trató de acercarse, el niño se asustó aún más y comenzó a llorar más fuerte. Ella se paró a unos metros de él y lo observó todo y no entendió cómo arreglarlo o cómo ayudarlo a calmarse. Ella sabía que lo estaba asustando, pero dejar al niño solo parecía aún peor. Cuando un amigo escuchó una voz que se dirigía a Elliot, el nombre del niño, se preguntó si le había pasado algo y por qué lloraba tan fuerte. El hombre alto y guapo, el padre del niño, lo tomó en sus brazos en un intento de calmarlo. El niño seguía llorando, abrazando a su padre, pero parecía estar mejorando. La niña miró esta imagen con admiración, ya que le pareció que el padre del niño era increíblemente guapo al lado de su hijo. Pero el hombre solo le dio al protagonista una mirada de descontento. Ella no pareció notar la mirada de disgusto. Su mente todavía estaba ocupada pensando que Elliot era un niño tan guapo porque se parecía mucho a su padre. En ese momento, el hombre todavía estaba tranquilizando a un niño pequeño, y la niña, aliviada por el alivio de la condición de Elliot, se regocijó. El hombre vuelve a mirar a la heroína, pero con más tristeza y resolución. Hay metal en su mirada y parece que no está de humor para una conversación constructiva y no quiere escuchar excusas. El hombre que se acerca a la mujer le reprocha que haya vuelto a llorar al niño. Él cree que lo hizo a propósito, acusando al niño de interferir con ella como siempre lo ha hecho. La protagonista cambió de cara y trató de explicarse, pero interrumpiéndola el hombre continúa que es solo un niño al que ha dado vida y es muy cruel de su parte tratar a su hijo con bastante frialdad y sin el más mínimo amor. La niña se imaginó tratando de explicarse y convencerlo de que ella también amaba locamente a este niño, pero luego se dio cuenta de que no podía decirlo porque nadie te creería. Ella observa con tristeza cómo el joven padre se aleja con su hijo. Se pregunta entre lágrimas a sí misma y a su destino, ¿por qué, de todos los personajes posibles, se convirtió en este? Ella recuerda su día cuando se encontró despierta, renacida en el cuerpo del antagonista de una novela que había leído recientemente. Esta malvada heroína de la novela, que fue odiada con todo su corazón por su esposo e hijo. La chica en el cuerpo del antagonista no sabía cómo arreglarlo, no sabía qué era lo correcto, si malcriar a su hijo o tratar de mejorar su relación con su esposo. Ella se horroriza al descubrir que el niño odia el mero hecho de su existencia. Y luego, volviendo al personaje del libro escrito, pregunta por qué ha elegido una vida tan infeliz para sí misma donde todos la temen o la rechazan. Henrik von Valoise era una suegra malvada que aparecía en el cuento para encerrar la flor de lirio en sus brazos. Henrik nació en el famoso clan marqués y fue la personificación clásica de la arrogancia. A lo largo de su existencia, ella creyó que era naturalmente más grande que el resto del mundo y nunca consideró a los pobres como humanos. Henry sí socializaba exclusivamente con aristócratas como ella. Su narcisismo hizo que todos los hombres del mundo se sintieran incómodos y de todos esos hombres, solo uno se destacó. Su esposo y padre del niño, Alexei von Valois. Él fue la única persona que trató de explicarle que la gente común no es vergonzosa, sino más pobre que ella. Pero eso no los empeora. Pero ella persistió en argumentar que eran meros sirvientes de aristócratas como ella porque no podían pagarla comida de Tearl, ni usar los mismos zapatos, ropa y tocados que los aristócratas. A partir de estas respuestas, su esposo se sorprendió y no pudo continuar con las discusiones para tratar de cambiar la opinión de la niña.
A pesar de que no podía cambiar de opinión, aceptó que Henry le diera un hijo. A pesar de que quería darlo a luz solo para poder llevar el título de Mesdames Valois, recordando este momento, la protagonista estaba horrorizada por lo cínico que había sido el nacimiento de su hijo. Este niño no ha estado recibiendo la cantidad adecuada de amor todo este tiempo y, además, ha sido rechazado por su propia madre. Recordando a la heroína del libro, sabía que constantemente le daba la espalda a su hijo, porque él la molestaba. La niña que había renacido en el cuerpo de Henry von Valois comprendió que la consternación del niño, al mirar el pasado que le había sucedido, era bastante esperada. Más adelante en el libro, cuando el hijo creció, se convirtió en el personaje masculino principal de la novela y la mujer se convirtió en la suegra. Confundió al protagonista de la historia, la prometida de su hijo, con un enemigo y comenzó a abusar de ella cruelmente. Incapaz de soportar su mal genio, fue desterrada. Entonces la mujer decidió empujar a la protagonista a la muerte, pero al final su vida se truncó por capricho de su propia familia. Y su hijo y su prometido se enamoraron aún más, después de lo cual vivieron felices para siempre. Ese fue el final de la novela. La protagonista sentada en su habitación no sabía qué hacer porque no podría convencer a su esposo o a su hijo, que aún desconfiaba del más mínimo encuentro común, de que ella había cambiado. Sabía que no podía y no querría estar tan enojada como en el original. Iris sí sabía que si no cambiaba nada, pero mantenía a su hijo y a su prometido fuera del camino, entonces no moriría. Tal vez la enviarían de vuelta con su antigua familia. Para el personaje principal, su hijo y su nuera eran la pareja favorita en la novela del libro. Realmente no quería ser odiada por la pareja de libros favorita que admiraba, pero también se dio cuenta de que los 7 años antes de renacer en este cuerpo, el niño la odiaba y la temía. Pero de repente, la protagonista recordó a otro personaje, su pequeña nuera, Liliana. La protagonista sabía que en la trama de la novela, Alexis von Valois y su hijo Elliot aman y respetan a la niña y que si podía encontrarla ahora, cuando aún no sabía que existía, y hacerla ponerse de su lado. Tal vez una oportunidad para blanquear su reputación. La protagonista quería salvarse no solo a sí misma, sino también ayudar a Liliana y a la niña a darse cuenta con determinación en sus ojos de que esta era su oportunidad de mejorar las relaciones familiares, así como de ver el amor en ciernes entre su amado hijo y su nuera. Elogiándose a sí misma por este plan y reuniéndose con su ropa de viaje, la niña se dirige resueltamente a la casa donde ahora vive la niña. Capítulo 2. Finalmente, se detuvo frente a una enorme mansión. Se sorprendió al ver que se veía aún más grande de lo que esperaba y luego se había descrito en el libro. La heroína pensó en lo que decía el libro al respecto. Fue en el orfanato Rondini donde la niña fue severamente abusada. En la historia, la niña era la única hija del conde de Beret, pero después de que sus padres murieron debido a un incidente imprevisto, quedó al cuidado de un pariente lejano, la baronesa Rondini y su esposo. La baronesa Rondini tenía un complejo de inferioridad profundamente arraigado hacia la familia de la niña, y las verdaderas razones del repentino deseo de cuidar a la niña fueron los bienes inmuebles de su familia. Pero el plan de la baronesa se salió del guión porque su esposo, Alexis von Valois, un viejo amigo del padre de la niña, intervino, protegiendo la propiedad de la niña en honor. La protagonista recordó irritada que todo este tiempo la baronesa, en las cartas que le envió a su esposo, había mentido descaradamente y dijo que la niña era perfectamente feliz y vivía bien. Esto la molestaba, porque tal comportamiento hacia ella era inexcusable. Alexis y el conde Beret eran muy cercanos antes de la muerte del segundo, por lo que su hijo y la niña sabían perfectamente para qué estaban comprometidos, y aún así, la familia del barón Rondini no temía a nadie y trataba a la niña peor que a un sirviente. El protagonista prometió que lamentarían tal actitud hacia ella. Llamando a la puerta, la heroína comenzó a esperar cuando de repente apareció una niña en el umbral mirándola desde abajo y preguntó quién era esta niña. El personaje principal, mirando sus hermosos ojos verdes grandes y su cabello rubio brillante, se dio cuenta de inmediato de quién era, pero aún así decidió comprobarlo. En este momento, la niña abrió tentativamente la puerta y preguntó cómo podía ayudar al protagonista. Y Richie miró a la niña y agarró su sombrero con las manos, tratando de mantener el control. Pero fue difícil porque al ver a un niño tan pequeño con un destino tan difícil, no pudo evitar ceder a la tormenta de emociones. La niña era como un angelito. La protagonista se ordenó a sí misma que se calmara. Liliana se veía exactamente como la describían en la novela, y ahora esta pequeña heroína escrita estaba parada justo frente a ella. Luego, finalmente, se recompuso y preguntó, ¿hay una niña llamada Liliana Everett viviendo en este orfanato? La niña estaba bastante sorprendida por tal pregunta y luego, vacilante, dijo que era Liliana. La niña todavía no se controlaba bien, para sorpresa del niño que la observaba, pero se alegró de poder reconocerla después de todo. Sin embargo, no fue difícil, porque no había forma de que un niño tan agradable y dulce pudiera ser solo un personaje secundario. Estaba más que feliz, porque antes había pensado que su hijo era el niño más hermoso de la tierra, pero su nuera era aún más adorable. Se volvió hacia la niña y le dijo que era un placer conocerla finalmente, y luego le preguntó si el barón o la baronesa Rondini estaba en el orfanato.
Luego preguntó si el barón o la baronesa Rondini estaba en el orfanato. La niña, con una mezcla de horror y miedo en su rostro mirando a la mujer, preguntó: ¿realmente quiere conocer a los dueños del orfanato? Al personaje principal no le gustó porque estas personas eran sus parientes y ella se reconocía fácilmente como huérfana. Se suponía que debían cuidarla todos estos años. A pesar de que la baronesa era su tía, la niña hablaba como si no tuviera a nadie. Al mirar a la niña, pudo ver lo mucho que la intimidaban. Cuando la niña confesó que quería ver a los dueños del orfanato, la niña miró con miedo al suelo y dijo que si quería adoptarla, debería reconsiderarlo porque no podría recuperarla si sucedía algo. La niña pidió no ser adoptada y después de cerrar los ojos, dijo que solo traería problemas ya que no puede trabajar en absoluto y no sabe cómo hacer nada. También come mucho. La heroína se horrorizó ante tales palabras pronunciadas por un niño pequeño. La niña dijo que si la llevaban a su casa, tendrían que gastar mucho en comida. Pero de repente el protagonista decidió interrumpir el tren de pensamiento de la niña volviéndose hacia ella. Le preguntó por qué se preocupaba tanto. Permaneció en silencio por un rato, pero luego dijo que el dueño del refugio le había dicho esto y continuó que la golpeaban todos los días y que los niños que no podían trabajar bien también eran castigados. Además, los que no saben escuchar están encerrados en una celda de castigo durante una semana. Y si alguien sale del refugio sin preguntar, el castigo seguirá de nuevo. Entonces la niña dijo que solo se le daría el peor niño del orfanato, y el peor niño, en su opinión, era ella. El personaje principal palideció de rabia. Se sorprendió de lo que se les enseña a hacer a los niños. Todavía era muy joven, y no solo la descuidaron, sino que también la golpearon. La humillaron y ni siquiera la alimentaron adecuadamente. Después, volvió su atención a cómo se veía la niña. Su ropa estaba desgastada hasta los agujeros y sus pequeñas manos de bebé estaban magulladas y magulladas. Al mirar la imagen general de una niña que estaba allí, agarrándose la falda y sin poder encontrar la fuerza para seguir hablando, se dio cuenta de que ahora estaba viendo las consecuencias de su maltrato en este orfanato. El protagonista, con los puños cerrados, se dio cuenta de que todo este tiempo en este orfanato se comportó tan horriblemente no solo con Liliana, sino que fue tratada con especial crueldad. Pero para contener su ira, le dijo a la niña que este orfanato no era oficial. Los ojos de la niña se iluminaron de alegría. Esto no pasó desapercibido para el protagonista. La niña se preguntó cuál era el motivo de la visita de la señora al orfanato. Al observar a la pequeña, se dio cuenta de que había soportado tantos abusos horribles como una niña inocente y que había personas afuera, dispuestas a darle todo su amor sin pedir nada a cambio. Y ella estaba encerrada aquí, ocultando todos estos sentimientos y siendo forzada a vivir con la creencia de que la violencia es perfectamente normal. Acercando la mano a la cabeza de la niña, la protagonista le acarició la cabeza y se volvió hacia ella y le dijo que quería llevarla con ella. La chica se sintió incómoda. Para un acto tan aparentemente simple como acariciar su cabello resultó ser una sensación muy agradable. Sonriendo, la protagonista se presentó. Al escuchar el nombre de Henrik von Valois, la niña no prestó mucha atención en primero, pero luego recordó quién era esta niña y cayó en un estupor. Incluso una niña tan joven sabía que ella era la única duquesa en el imperio. Tenía una fama terrible y también tenía un poder increíble en sus manos. La niña la miró sorprendida, sin entender por qué, de todos los niños, quería llevársela. La protagonista dijo que era la madre de su prometido Elliot von Valois. La protagonista se dio cuenta de que había dicho demasiado y después de ver la mirada de sorpresa de la niña, trató de distraerla y le sugirió que entrara al edificio para hablar. El personaje principal estaba encantado de que una niña tan buena se convirtiera en su hija, y también en el futuro una nuera. Después de reunir toda su determinación, miró enojada a la puerta, detrás de la cual se escondía la baronesa. Ella dijo que se vengaría del varón y su esposa por abusar del niño. Capítulo 3. Después de eso, ella entró. Mirando a su alrededor, la niña notó que el orfanato no estaba tan mal equipado como esperaba. El edificio estaba limpio y los niños parecían sanos. El protagonista sabía que esto probablemente se debía al hecho de que los otros niños eran visitados a menudo, y nadie estaba mirando a Liliana. El personaje principal seguía de pie en la puerta, mirando a una niña corriendo de un lado a otro, sacando la basura y volviendo a poner todo en su lugar. Estaba horrorizada por lo natural que actuaba el niño, haciendo el trabajo de la criada como si estuviera destinado a ser. Lilian era solo una niña de 7 años, futura duquesa además, pero trabajaba sin el más mínimo descanso. Mirando toda esta imagen, el personaje principal no entendió cómo era posible describir la horrible vida de Lilian con solo un par de frases. Fue duro y muy corto. Al ver todo esto con sus propios ojos, la niña se siente aún peor porque al ir aquí no esperaba lo que realmente encontraría. Pero una chica la distrajo de sus pensamientos. Miró con buen humor al protagonista y anunció que ya casi estaban allí. Entonces llamó a la puerta y después de presentarse, trató de explicarle a la baronesa el motivo de tan inesperada visita. Pero regañando a la niña, abrió la puerta, recordando que le había ordenado a la niña que no la tocara cuando su hija llegara al orfanato. Pero luego se sorprende al ver a la duquesa. La protagonista, manteniendo sus ojos en ella,
Dijo sin rodeos que la baronesa tendría que explicar por qué la niña no vive en la familia del barón Ranadini, porque vive en el orfanato, y si Liliana es su sobrina, porque la niña se dirige a ella como la dueña del orfanato y no como tía, y también porque su sobrina debería tolerar ser tratada como cualquier otro huérfano del orfanato. Ante esa mirada, hizo un gesto para entrar en la habitación. Luego, a sus espaldas, notó a una joven que era la hija del barón. La heroína estaba furiosa porque estaba matando de hambre a su sobrina pequeña, pero trataba a su hija de esa manera. La duquesa se acercó y miró a la niña. Se volvió hacia la baronesa y le dijo que su hija estaba disfrutando de manjares caros y té de alta calidad, y también vestida con ropa lujosa, pero su sobrina Liliana usa trapos medio huecos, y señaló que incluso los sirvientes están mejor vestidos. La mujer asustada trató de suavizar las cosas y le pidió que se calmara. La miró amenazadoramente y le preguntó si la baronesa pensaba que parecía que podía calmarse. La duquesa no estaba amenazando, gritando o actuando de manera extraña, pero incluso su comportamiento tranquilo en esta situación era una amenaza para la mujer pálida. La baronesa recuerda cómo había hecho todo lo posible para asegurarse de que este momento llegara mucho más tarde. Incluso le había pagado a la doncella del duque de Valois que era responsable de verificar el bienestar del niño y esa niña había prometido asegurarse de que el duque no sospechara nada. Y también enviaba cartas regularmente a Alexis donde describía en detalle lo bien que vive la niña con ellos. La duquesa, dirigiéndose a la mujer, dijo que se llevaba la niña con ella y que de ahora en adelante la cuidaría feliz para siempre por su cuenta. Ella comenzó a argumentar que era imposible porque eran sus únicos parientes, pero la protagonista solo le recordó que ella era su suegra, por lo que también tenía derecho a cuidarla. Después, la heroína reprendió que a pesar de que la baronesa de la actitud hacia el niño pequeño había sido descubierta, ella continuó tratando de mantenerla cerca de ella. Entonces la baronesa dijo que no sabía nada de la mala vida de la niña y dijo que no volvería a suceder. Luego gritó que Liliana misma no querría dejar a su familia, arrodillándose al lado de la niña. Y agarrándola por los hombros, comenzó a recordarle a la niña que ella era su única tía y que ella era la que la había criado todo este tiempo. La mujer trató frenéticamente de convencer al niño de que traicionaría a su tía si se iba con la duquesa, pero su chantaje al niño pequeño se vio frustrado. Tomándola por el hombro, la duquesa dijo que era obvio desde el exterior que había estado abusando del niño todo este tiempo, y el mero hecho de que su autoestima se había reducido lo decía todo. Luego dijo que debería avergonzarse de sí misma y agregó que Liliana ya no vivía aquí. La baronesa observó con horror su desesperación especialmente vívida cuando se le informó que ya no tenían acceso a su herencia. Capítulo 4. La baronesa cayó de rodillas y comenzó a mendigar. No le importaba en absoluto la vida de la niña, pero sabía que vivían del dinero que le habían asignado de su herencia. Esto enfureció aún más a la protagonista, por lo que decidió terminar la conversación y, volviéndose hacia la niña, dijo que a partir de este día la protegería y viviría con ella. Al preguntarle si Liliana lo quería, la duquesa esperó una respuesta y admitió para sí misma que no podía dejar que la niña se quedara en un orfanato, donde fue intimidada, pero no estaba segura de si querría vivir con ella. De cualquier manera, la protagonista decidió que tenía que averiguar de una chica su elección y respetarla. Después de lo cual ella le informó que si se sentía incómoda, podía negarse y que todo estaría bien. En este caso, la heroína podría pensar en otro lugar donde viviría. La niña, mirando a la duquesa con los ojos verdes bien abiertos, dijo con esperanza que quería ir con ella. Y después de descubrir torpemente que parecía haberlo dicho demasiado alto y con demasiado entusiasmo, se corrigió y preguntó con menos confianza si a la duquesa le importaría ir con ella. La protagonista se divirtió con esto, y tranquilizó a la niña y le dijo que ella misma le había sugerido que fuera a su casa y que no había forma de que pudiera estar en contra. Extendiendo la mano, se ofreció a ir juntas ahora, y después de abrir la puerta, salieron. Todo era lo suficientemente extraño para la niña, le parecía un sueño. Mirando a la baronesa sentada en el suelo, pensó que moriría después de vivir en el manicomio toda su vida. Era como un gran fango del que no podía salir. Mientras lloraba y miraba a su alrededor, la niña admitió que era como si su vida hubiera estado llena de colores. El cielo que veía cada día era aún más hermoso e incluso el viento era agradable. Se sorprendió de que incluso la mano que la sostenía fuera tan cálida y tranquila. Entonces el protagonista notó a una niña llorando. Cuando se dio la vuelta, se sorprendió y trató de averiguar por ella lo que había sucedido. Pero ella solo explicó que lloraba porque estaba muy feliz. No podía creer que todo esto realmente le hubiera sucedido y que pudiera vivir de manera diferente. Todo hizo que el niño llorara sinceramente de felicidad. Se disculpó mucho por sus lágrimas. Entonces el personaje principal la tomó de la mano y la calmó. Le explicó que podía llorar si lo necesitaba, pero que tenía que recordar una cosa importante, que de ahora en adelante sería feliz viviendo en su casa. La niña se calmó un poco y estuvo de acuerdo, confiando en las palabras del personaje principal. Después de eso, para relajarse y distraer a la niña, le sugirió que fuera de compras y le enseñara a Liliana cómo gastar el dinero correctamente. Unas horas más tarde, se quedó probándose otro vestido y se preguntó si realmente podría usar algo así. La heroína observó la transformación del niño con admiración.
Después de pedirle que se probara algunos atuendos más, se volvió hacia la vendedora y le dijo que estaba comprando todos los vestidos que le quedarían a la niña. Pero Lilian dijo torpemente que no podía aceptar tantos regalos y que el hecho de que Andriski la hubiera sacado del orfanato ya era el mejor regalo. Después de pensar un poco en lo que podía hacer para que la niña se sintiera menos incómoda con un regalo así, decidió que la mejor opción sería ser complicada. Le explicó a la niña que necesitaba mirar la situación actual de manera más objetiva. Después de todo, ella es una dama que será la próxima duquesa en el futuro. Será extraño si el prometido de su hijo usa ropa vieja. La duquesa explicó que la gente chismorreará sobre cómo la familia es obscenamente rica, pero maltratan a la única novia, y luego todos pensarán que la duquesa es una mala persona. La niña se horrorizó al informar que esto no era cierto y que el protagonista era definitivamente una buena persona. La duquesa se alegró de escuchar eso. Luego explicó que en ese caso, si la niña quería que los demás pensaran que ella también era buena, tendría que usar ropa bonita. Después de pensar poco, Liliana estuvo de acuerdo y dijo que siempre usaría ropa hermosa de alta calidad para que otros pensaran que la duquesa era buena. Pero cuando vio la gran alegría en el rostro de la duquesa, se dio cuenta de que se sentía como si la hubieran engañado un poco. Tomando a la niña de la mano, comenzaron a irse, y la vendedora dijo que enviaría el resto de la ropa a la mansión. Cuando salieron de la tienda, se encontraron con 3 mujeres jóvenes que hablaban poco. Reconocieron claramente a la duquesa, que caminaba con un niño pequeño. Se sorprendieron de que ella no saludara y se fuera de inmediato, especialmente cuando estaba con su hijo. Se sorprendieron por lo que vieron, ya que la duquesa nunca ha sido conocida por su gran amor por los niños. Pero de repente sus rostros se pusieron pálidos. La duquesa se acercó a ellos, quienes los asustaron con su presencia. Las jóvenes estaban preocupadas de que lo que ella les había dicho las metiera en problemas. Pero con una exhalación tranquila, Henrik les informó que realmente los escuchó, pero que puede entender su reacción. Después de todo, las chicas simplemente no pueden apartar los ojos de su cuñada pequeña. Dijo que estaba bien que estas mujeres la consideraran todo el tiempo. Después de todo, la niña era realmente como un ángel y tal vez incluso más hermosa que su propio hijo. Las damas estaban tan sorprendidas por lo que escucharon que se volvieron blancas. No entendieron un cambio tan drástico en la duquesa. Capítulo 5. Una vez fuera de su mansión, la niña, encantada por la vista, dijo que desde lejos su casa se parecía mucho al palacio en el que vivía la princesa. Y cuando entró y vio las espléndidas decoraciones, los techos altos, que estaban sostenidos por columnas y todo a su alrededor, que brillaban y brillaban intensamente a la luz de las lámparas, dijo que la casa parecía el palacio de la reina más magnífica. El personaje principal no pudo contenerse, pensó que la niña era increíblemente linda y adorable. Se dio cuenta de que su hijo se asomaba por la puerta, y Risa se contuvo lo mejor que pudo al ver a la linda, torpemente mirando a su hijo, y luego, ordenándose a sí misma que se calmara, se volvió hacia Giot. Todavía estaba preocupada por el incidente que había ocurrido hace un par de horas cuando su hijo lloró ante la mera sugerencia de salir a caminar. Mientras pensaba, el niño vio a la niña parada frente a él. Se miraron en silencio, mirándose el uno al otro y sin decir nada. El protagonista, acercándose a la niña, se ofreció a presentarles. Ella le informó que se trataba de su hijo, el pequeño duque Giot Valoise. Liliana dijo que estaba locamente feliz de conocerlo e hizo una reverencia ordenada. Luego se presentó a él. Tal gesto hizo que el pequeño de 7 años se sonrojara de vergüenza y no supiera cómo comportarse. Fue entonces cuando el protagonista se le acercó y le explicó que Liliana era su prometida. Se maravilló de esto y luego admitió para sí mismo que no sabía que ella sería tan hermosa. El protagonista solo pensó con una sonrisa en su rostro que sus pensamientos estaban escritos en su rostro. Y después, le dijo a su hijo que de ahora en adelante debía tratarla adecuadamente y cuidarla, ya que era muy nueva en la casa. Inesperadamente para el protagonista, el niño se acercó a Lilian y le preguntó si su madre estaba enojada con ella. Miró al pequeño duque con sorpresa, sin saber qué decir. En ese momento, el protagonista no entendió. Le preguntó si era porque estaba ungiendo demasiado o si quería que se fuera. Después de eso, admitió para sí misma que no puede hacer nada al respecto porque en el pasado el protagonista de la novela ha hecho demasiadas cosas malas a su hijo. E incluso si ella lo trata cada día mejor y mejor, su imagen en su mente no cambiará tanto. La voz de una niña que hablaba con el pequeño duque la sacó de sus reflexiones y le explicó que la duquesa no era así en absoluto y que su madre era una buena persona. La niña le decía con entusiasmo que su madre era una mujer muy amable que la había sacado de un mal lugar y que también había elegido el vestido que llevaba ahora. Quería continuar con su ardiente discurso, pero luego fueron interrumpidos por el ruido de su estómago, lo que hizo que Liliana se sintiera muy avergonzada. Para remediar de alguna manera esta situación, el protagonista sugirió que fueran y descansaran todos juntos y comieran. Sin que ella lo supiera, su esposo, el duque, llegó a casa. Conversó con el mayordomo. El duque admitió que había llegado a casa bastante tarde debido a que tenía más trabajo de lo habitual, y después informó torpemente que había dejado que el mayordomo volviera a ver su expresión cansada y le envió que controlaría mejor sus expresiones faciales en el futuro. Después de asegurarse de que su hijo se había acostado hacía mucho tiempo,
Se dirigió al estudio y pidió una taza de café, ya que iba a trabajar hasta tarde. Entonces el mayordomo lo detuvo y le dijo que tenía noticias. Dijo que hoy su esposa había traído a Lady Lilian a su mansión. Su rostro cambió, reflexionó con ira sobre lo que esta mujer iba a hacer. Capítulo 6. Mientras subía las escaleras, notó que su comportamiento había cambiado demasiado recientemente. Del mayordomo, el duque se enteró de que todo este tiempo Lilian había sido tratada como una sirvienta, aunque su directora informó que estaba viviendo una buena vida. Así que le dijo al mayordomo que se enterara en secreto de Meg y lo comprobara, y luego presentara una queja ante la oficina de impuestos real. Sus reflexiones se interrumpieron cuando entró en la habitación de su hijo dormido. Mirándolo, se ajustó la manta. A pesar de que todos a su alrededor decían que su hijo se parecía mucho a su padre, el duque aún veía un mayor parecido con su esposa cuando miraba de cerca. Tenía la nariz alta, los labios pequeños y los ojos violetas como una violeta tricolor e incluso su sonrisa se parecía mucho a su sonrisa, aunque admitió para sí mismo que nunca había visto su rostro sonriente. Tomando a su hijo despierto en sus brazos, confesó que deseaba que su hijo siempre sonriera así. Pero entonces una taza en su mesita de noche llamó su atención. Le preguntó a su hijo qué era. Explicó que estaba bebiendo cacao. El duque dijo que estaba prohibido comer dulces a la hora de acostarse, y se preguntó cómo su niñera Meg podría permitirlo. Todavía no había despedido su cabeza hecha debido al hecho de que, además de ese trabajo, ella también era la niñera de su hijo, y sin ella el niño estaría aún más solo. Pero fue sacado de sus reflexiones por la voz de su hijo que dijo que no era ella quien le había dado el cacao y que era su madre quien había traído la copa de bebida. El hombre se sorprendió de su comportamiento porque estaba haciendo algo que nunca había hecho antes. Creo que quería enojarse, pero decidió no hacerlo frente a su hijo. Después de preguntarle al niño si se había cepillado bien los dientes después del dulce, lo acostó y luego se sentó con él un poco más hasta que se durmió. En la cabeza del joven duque comenzaron a surgir pensamientos de que con una pequeña probabilidad de que su esposa aún pudiera cambiar, pero luego recordó que a lo largo de los años, ella le había fallado innumerables veces. Era una tontería esperar que cambiara. Se quedaría así para siempre. En ese momento, hizo que Meg estuviera más que enojada. No entendía por qué la dueña le impedía hacer sus negocios como dueña de la casa. Tampoco entendía por qué el joven maestro se comportaba así, recordando una situación que sucedió recientemente, es decir, cuando la protagonista trajo a su hijo Coco y le deseó una buena noche de sueño. Después, decidió discutirlo con su niñera. Le daba vergüenza decir que ella parecía ser muy amable hoy y que ni siquiera se enojó cuando se conocieron por la tarde. También le trajo Coco por la noche. Su niñera claramente no estaba satisfecha con la admiración de su propia madre por parte del pequeño duque. Inclinándose ante el niño, le informó que no debía buscarse a sí mismo, porque si lo hacía, sufriría aún más, porque no se sabía por qué lo trataba bien y que era poco probable que fuera permanente. Ella dice que estaba preocupada de que el joven maestro sufriera más en el futuro. Meg prometió que siempre estaría con el niño para mantenerlo a salvo. Entonces le dijo al niño que la duquesa no se preocupaba por él, pero que estaba muy ansiosa por Lady Lilian y que debía ser lo suficientemente triste para él verlo. El niño se sorprendió por la sugerencia, sin entender por qué debería estar triste. Entonces me explicó que era normal. Después de todo, el amor de su madre le había sido arrebatado. Después de escuchar, le dio una mirada decidida a su niñera y le informó que estaba equivocada porque incluso si su madre lo trata con frialdad, no tiene ninguna razón para tratar a los demás de esa manera. Por supuesto, a veces se siente un poco triste porque ella lo trata sin la misma calidez, pero el hecho de que su madre trate bien a su futura novia lo hace feliz. De acuerdo con esto y sin discutir, le pidió al niño que le entregara una taza de cacao y luego le explicó que tenía que servirse, ya que en cualquier caso, la bebida ya se había enfriado y tendría el sabor incorrecto. Pero tomando la taza en sus manos, dijo que la bebería porque era la primera taza de cacao que su madre le había traído e informó que la bebida aún estaba caliente. Al recordar esta conversación con el pequeño caballero, el compañero de cabecera se horrorizó cuando la duquesa y su cambio de comportamiento hicieron dudar al niño. Capítulo 7. Un golpe repentino la sacó de sus reflexiones. Las criadas entraron en su habitación. Obviamente estaban preocupados por algo. Explicaron que cuando estaban en la cocina discutiendo sobre la familia de Liliana, fueron muy groseros y dudosos de que ella fuera realmente la hija de Aleveret y expresaron claramente su disgusto por tener que hacer un trabajo extra debido a la aparición de una niña pequeña en la casa. Entonces la duquesa entró en la cocina y lo regañó por decir cosas desagradables sobre Lady Liliana. Continuaron quejándose con la directora que era injusto para ellos, ya que solo querían quejarse un poco de sus vidas. La directora preguntó qué castigo les había dado la duquesa, pero se sorprendió al descubrir que las niñas no habían sido castigadas esta vez. Este fue un comportamiento extraño para una duquesa que trata a la gente común como objetos. No puede ser amable con las criadas que hablan mal de ella y de sus compinches a sus espaldas. Las criadas solo continuaron quejándose a coro de que estaban muy descontentas con la apariencia de Liliana porque tenían aún más trabajo por hacer. La directora se alegró de que nadie más que ella hubiera notado un cambio en la duquesa, pero no sabía cómo resolver el problema. Después de todo, hasta ahora tenía plena autoridad para cuidar de la casa del duque como directora y dueña de la casa, ya que Madame no estaba interesada en absoluto en ocuparse de tales asuntos.
Si más adelante tomara parte en los asuntos de la casa, perdería la posición por la que había trabajado tan duro. La voz excitada de una de las criadas la sacó de su meditación. Meg respondió que estaba bien y continuó escuchando a las criadas quejarse de tener que cumplir las órdenes de la duquesa. La niña se levantó y los miró y dijo que no dejaría que esto sucediera y que seguiría a cargo de la casa como antes. Recordándoles que tenían trabajo sin terminar, les informó que no quería que personas trabajadoras como ellas fueran regañadas de nuevo. Después, les pidió que esperaran un rato y confiaran en ella. Estuvieron de acuerdo. Al final resultó que las criadas estaban tan seguras de que la niña podría ayudarlas con la solución del problema debido al hecho de que Meg una vez las había convencido de que disfrutaba de la gran confianza del duque y que en su juventud eran casi amigas. Las chicas se alegraron de que la duquesa ya no fuera un obstáculo, ya que eran amigas de la infancia. Y el duque Alexei obviamente escucharía más la opinión de Meg que la de su esposa. Después, les aseguró que todo estaría bien y los envió a trabajar. Y después, sola, comenzó a pensar en su astuto plan para sacar a la duquesa de los asuntos de la casa. Al despertar por la mañana, la protagonista descubrió que algo parece moverse a su lado. Y luego recordó cómo Liliana había venido a verla anoche y le dijo que tenía miedo de dormir sola en esta casa. Entonces el protagonista le sugirió que durmieran juntos. Admitió para sí misma que la postura tranquila para dormir de Lilian la hacía sentir feliz y alegre. La duquesa no notó en absoluto cómo sus ojos habían despertado a la niña. Lo primero que hizo al despertar fue preguntarle a la duquesa, a quien llamaba mamá, si había dormido bien. Cuando estuvo segura de que la niña también había dormido bien, le ofreció el desayuno. Pero la niña solo dijo que había cenado tarde, por lo que todavía estaba llena. También tomó un poco de cacao antes de acostarse. Entonces la duquesa preguntó si había algo que la niña quisiera hacer hoy. Una se avergonzó al descubrir que nadie le había preguntado al respecto, por lo que no sabía lo que quería hacer. Uno estaba emocionado. No sé cómo dar una respuesta, pero cuando vio la cara de la duquesa, se calmó y dijo que quería estar con ella. Trató de explicarle que no la molestaría y que simplemente le gustaba estar cerca de él. Cuando vio el susto de la niña, le acarició la cabeza y le dijo que estaba bien. Después de todo, a ella también le gusta pasar tiempo juntos. Capítulo 8. Pasó algún tiempo y hornearon con éxito diferentes tipos de galletas. Y luego se pararon y lo admiraron. La niña estaba muy feliz de que pudieran hacer algo lindo juntos, como hornear. La duquesa estaba orgullosa de su idea y se alegró de haber echado a todas las criadas y de haber podido pasar un rato individual con la niña. De repente, se distrajo con un ruido en el suelo de la cocina. Su hijo estaba sentado junto a los libros que habían caído al suelo. Con lágrimas en los ojos, trató de explicar que olía a algo dulce. Disculpándose con su madre, dijo que no sabía que estaba aquí y que no quería molestarla. Acercándose a él, ella le informó que el niño no tenía que disculparse en absoluto. No había hecho nada. Ella parecía preocupada y lo miró y le preguntó si se había lastimado cuando se cayó. El niño dijo que dejó caer el libro y se agachó en el suelo para recogerlo. Le aseguró al personaje principal que todo estaba bien y que no se había caído, y luego, avergonzado, se volvió hacia su madre y le agradeció el cacao y le dijo que realmente lo disfrutaba. La niña, con una sonrisa radiante en su rostro, le dijo a su hijo que no necesitaba su agradecimiento y que estaba muy contenta de que le gustara. Eso fue suficiente para hacerla sentir feliz. En ese momento, Liliana se acercó a ellos y les dijo que había horneado galletas con su mamá y que quería dárselas al niño si eso estaba bien con él. Al probarlo, el niño quedó encantado de lo delicioso que era. La niña se alegró de que le gustara. Y luego, volviéndome hacia el personaje principal, me pidió que hiciera más y lo repartiera. Ella estuvo de acuerdo, pero sugirió que comiéramos lo que habían hecho ahora primero. Pero al ver el rostro del niño que la miraba atentamente, le preguntó qué había sucedido y cuál era el motivo de tal mirada. Elliot solo le preguntó a su mamá si podía darle las galletas a su papá. Imágenes aterradoras comenzaron a aparecer en su cabeza donde, en cualquier resultado, su esposo no estaría contento con su comportamiento. Se dio cuenta de que la mejor opción sería llevar las galletas a su oficina para ella en lugar de pedirle a su hijo que lo hiciera. El niño se sorprendió de que ella hubiera decidido cargarlo ella misma en lugar de pedirle a un sirviente que lo hiciera. El niño se sorprendió de que ella hubiera decidido cargarlo ella misma en lugar de pedirle a un sirviente que lo hiciera. Pero en el pasado, la protagonista había sido coreana antes de renacer, y se sabe que son muy trabajadoras, por lo que no se atrevió a pedirle al sirviente que lo hiciera. Pero cuando se encontró en su puerta, se preguntó durante mucho tiempo si podría entrar, dándose cuenta tardíamente de que realmente no necesitaba encontrarse cara a cara con su esposo. Sus reflexiones cesaron rápidamente cuando escuchó la voz de Lexi, quien de alguna manera sintió una presencia en la puerta. Volviéndose hacia el hombre que estaba detrás de la puerta, el hombre lo invitó a entrar. Cuando abrió la puerta, le dijo que había venido a verlo. El joven estaba claramente sorprendido por un comportamiento tan inusual para su esposa y pensó que ella debía haber venido por dinero, y luego la invitó a entrar. De pie frente a ella, esperó a que ella comenzara una conversación. Claramente había tensión entre ellos, así que decidió que sería mejor encontrar un lugar para poner la bandeja de té y galletas, y luego vete rápidamente después. Al ver esta bandeja, el hombre preguntó qué era y por qué la trajo. Aunque estaba interesado en el propósito de que ella le trajera el postre, el hombre probablemente sabía que ella le pediría dinero de todos modos después de un gesto tan agradable.
Pero la niña dijo que no tenía una agenda oculta y que no había nada de malo en las galletas y que no estaban envenenadas. Dijo que trabajar con venenos y ponerlos en la comida no era su estilo. Me pidió que no la mirara tan de cerca. El hombre trató de justificarse y explicó que pensaba que estaba envenenado. Después, le preguntó si ella había venido a él con intenciones puras, solo para darle comida. La niña, aunque entendió tal reacción, pero no la toleró, diciéndole al duque que estaba siendo grosero. Ella le informó que, de hecho, había venido solo para servirle galletas. Henrisa dijo que eran las galletas más comunes, pero que eran especiales para ella porque las había hecho con Liliana. Y aunque se dio cuenta de que no confiaba en ella, le pidió que no ignorara la sinceridad de Liliana en su dirección. De repente se da cuenta de que, dado que las galletas se hicieron con la niña, significa que su cónyuge las hizo con sus propias manos. La niña claramente no quería continuar la conversación y en ese momento, comenzó a liderar con decisión, sugiriéndole al duque que si no confía, que lo tire. Pero me detuvo la voz del duque pidiéndome que parara. Hizo una leve reverencia y se disculpó sinceramente por sus palabras y acciones equivocadas. Capítulo 9. La duquesa aceptó esta disculpa, aunque estaba sorprendida, porque no la esperaba. Al mirar a su esposo, se dio cuenta de que era bastante tímido, ya que Alexei nunca hablaba normalmente con su esposa, donde trabajaba duro todo el tiempo. Cuando se volvió hacia él, le dijo que debía estar muy cansado porque tenía mucho trabajo que hacer ayer, por lo que salió del palacio tarde, y hoy todavía estaba sentado en la mansión todavía trabajando en algunos negocios. Después de lo cual le preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarlo. Su esposo se sorprendió ante tales palabras de su esposa y observó en silencio todo el asunto. Pero uno solo dijo que estaba bien y le agradeció por mostrar su atención. Después, justo antes de la puerta, la niña se volvió hacia su esposo y le pidió que no exagerara porque se preocupaba por su salud. El duque se sorprendió ya que por lo general solo hablaba de lujo y dinero y ahora estaba actuando como una persona completamente diferente, como si alguna otra alma hubiera entrado en su cuerpo. Mirando las galletas en la bandeja, y después de tomar y probar una de ellas, quedó satisfecho con su sabor. Mientras los niños esperaban el regreso de la duquesa, la pequeña Liliana seguía hablando y alabando a la duquesa. El niño solo se preguntaba por qué le gustaba tanto su madre. Dijo que no entendía sus sentimientos en absoluto, ya que su madre era una persona completamente diferente a él. La niña explicó que su madre era como un milagro para ella, que anteriormente viviría una vida tan terrible porque era la primera vez que la trataba con amabilidad. Ella fue la primera persona que la tomó de la mano y sin darle órdenes, le dio a elegir lo que podían hacer juntos. El niño escuchó esto con tristeza, y después pensó que, ahora que lo pienso, su madre había cambiado mucho últimamente. Parecía sincera cuando trató de hablar con él e incluso trajo a Coco. Se preguntó si sería posible que una persona cambiara tan repentinamente. Cuando terminó su reflexión, vio a Liliana mirando torpemente, sin saber qué decir. El niño estaba avergonzado de que su comportamiento pareciera hacerla sentir culpable por su tristeza. Se volvió hacia ella y le explicó que estaba bien y trató de tranquilizarla, pero la niña estaba completamente absorta en su arrepentimiento. Estaba muy apenada por haber dicho demasiado. Y luego, para distraerla, el niño le pidió que jugara con él. Estaban sentados y jugando con muñecos de peluche, representando algún tipo de parodia. Por supuesto, como un niño de 7 años, me gusta jugar con muñecas, pero no podía decirle que no a una frustrada Lilian que, poco antes de mostrarle sus juguetes, le había explicado que este era su primer regalo, y estas muñecas le habían sido entregadas por la señora Picture. Las dos personas que jugaban fueron descubiertas por el protagonista. La vista hizo que su corazón palpitara con renovado vigor. Capítulo 10. Al notar su apariencia, Lilian se volvió hacia ella. La duquesa observó correctamente que estaban jugando muñecas y luego pidió unirse a ellas. También Henry se alegró de que su hijo ya no huyera cuando ella se acercó. Los tres ya estaban sentados y jugando cuando en silencio y sin ser notados por todos, el duque se acercó. No se dio cuenta de si todo esto estaba sucediendo realmente, que su esposa estaba sentada en el suelo jugando muñecas. Cuando el personaje principal se unió al juego, parece que al niño pequeño también le empezó a gustar, por lo que la apariencia de su padre no se dio cuenta de inmediato, pero cuando prestó atención, estaba satisfecho con el hombre que los miraba desde un lado. Dándose la vuelta, la protagonista lo encontró incómoda y temerosa a sus espaldas. La duquesa le preguntó por qué había venido. Luego, torpemente, le informó que había venido a agradecerle. La protagonista se sorprendió ya que no entendía por qué debía agradecerle. Pero Alexei le informó con calma que estaba agradecido de que ella hubiera traído galletas. El ambiente en la habitación era bastante tenso. Acercándose a la protagonista, su esposo dijo que también estaba agradecido de que ella estuviera cuidando bien a Liliana. Avergonzada, se alejó temerosamente de él. Y después, acercándose a Lilian, le dijo que necesitaba presentarse. Cuando se acercó al duque, la niña hizo una reverencia. Luego le agradeció por dejarla quedarse en su casa. El duque solo respondió fríamente, su rostro no expresaba ninguna emoción y parecía grosero en la situación. Pero entonces su hijo se le acercó. Dijo que en tal situación al menos debería haber sonreído un poco porque su rostro sin emociones parecía aterrador y no sería bueno que Liliana se asustara. El duque se sorprendió torpemente de tales palabras. Preguntó en estado de shock, preguntándose si parecía aterrador.
Después de que su esposa y su hijo lo informaron con una sola voz, prometió tener más cuidado la próxima vez. Pero de repente Lilian se volvió hacia él. Obviamente estaba avergonzada. Y ella dijo que no tenía que esforzarse tanto por ella. Ella informó que incluso si estaba asustada, podía ser paciente. La protagonista en su hijo, dirigiéndose a la niña, le informó que no tenía que ser paciente y que si algo la asustaba, debía hablar. Al observar esta imagen, el duque descubrió que la atmósfera en la casa ahora era más cálida. Fue sacado de sus reflexiones por la voz de su esposa, quien se ofreció a unirse a ellos para cenar. Él estuvo de acuerdo y al ver la cara de sorpresa de su esposa, preguntó, ¿realmente pensó que él se negaría? Parecía bastante insegura mientras le aseguraba que no lo creía en absoluto. Y ella dijo más sinceramente que estaría muy feliz de que él se uniera a ella. Pero parece que su rostro incierto con respecto a su primera pequeña mentira fue notado por todos, incluso por su hijo. Mirando su sonrisa que calentaba a todos a su alrededor, Duque admitió que no tenía más remedio que admitir que su esposa había cambiado. Admitió para sí mismo que la atmósfera en su casa había cambiado y que las cosas no estaban tan mal como había pensado. Pero entonces vio la expresión de sorpresa en el rostro de su hijo. Preguntó sorprendido, ¿está sonriendo su padre ahora? La sonrisa era tan genuina que incluso su hijo se sorprendió. Capítulo 11. Después del almuerzo, se les acercó el mayordomo, quien les informó que la habitación de Lady Lilian estaba lista y podía usarse. Entonces el protagonista sugirió ir a inspeccionarlo lo antes posible. Incluso su hijo y su esposo dijeron que también tenían curiosidad y que querían verlo. La habitación era de hecho caro amueblado y muy bien decorado. El duque discutió cuidadosamente con su esposa si debería agregar más flores o cintas, pero ella lo convenció de que lo que había allí ya era suficiente. Cuando la protagonista se acercó a Lilian, la niña le preguntó tristemente a su madre si ya no podrían dormir juntas ahora que tiene una habitación. Pero la cabeza y Iris se tranquilizaron a la niña diciéndole que si quería, podía acudir a ella en cualquier momento y no preocuparse. Y luego miró a su esposo, esperando su decisión sobre el asunto. Aceptó a regañadientes. Y después, él mismo se sorprendió al descubrir que de alguna manera estaba insatisfecho y molesto con esta decisión del personaje principal. La niña notó que incluso su hijo tenía la misma expresión de juicio extraña en su rostro que su padre. Liliana, que se había quedado sola en su nueva habitación, miró por la ventana. Después de mirar a su alrededor, admitió que había estado muy ansiosa últimamente porque no sabía si todo era un sueño o una realidad. Todo este tiempo tuvo la sensación de que parpadearía. Luego abriría los ojos y se encontraría en ese lugar de nuevo. Había tenido mucho miedo todo el tiempo, pero cuando levantó la sábana y la tocó, descubrió que era bastante suave. Podía sentirlo con su piel y era la confirmación de que estaba en el lugar correcto y ahora podía exhalar en silencio y finalmente calmarse. De repente, estas reflexiones fueron interrumpidas por algunos gritos extraños que provenían del punto del pasillo. La directora estaba discutiendo con otra persona, informando a su interlocutor que muchas sirvientas se habían quejado de ella. Cuando la niña abrió las puertas y miró hacia afuera, vio una foto de la directora regañando a otra, después de lo cual empujó y esta última cayó al suelo. La niña recordó con horror que esta imagen le recordaba mucho a sus recuerdos, donde la baronesa la había abusado de la misma manera. Y después, gritó y ordenó a la directora que dejara de tratar a los demás de esa manera porque está mal golpear y empujar a las personas. Después, la descontenta Meg, con las manos cruzadas frente a ella, dijo que era su trabajo entrenar a las nuevas sirvientas y que la joven no debería interferir. Después de todo, una niña de su edad debería darse cuenta de que sería difícil para ella hacer su trabajo si estuviera interfiriendo constantemente. Capítulo 12. La niña, asustada, le informó que no iba a interponerse en su camino y que no era lo que quería decir en ese momento. Con una sonrisa de suficiencia, Meg le informó que la niña continuaba revolviéndose de todos modos, y le debía una disculpa por su comportamiento. La directora, al notar la confusión en el rostro de la niña, preguntó con fingida tristeza, ¿puede una dama noble como ella disculparse con un plebeyo como Meg? La niña respondió confusamente que esa no era la razón, y que se disculparía solo si realmente hacía algo mal. En su conversación intervino decisivamente. Mirando a la directora, el joven caballero preguntó, ¿por qué Lady Liliana debería disculparse con ella? Trató de justificarse, pero todos sus intentos fueron superados e interrumpidos por el pequeño caballero. Dijo que Liliana no había hecho nada malo, ya que simplemente le había dicho que no golpeara ni empujara a las personas. Dijo que podían oírlos desde el final del pasillo, por lo que ella bien podría ni siquiera intentar negarlo. Mientras el niño se aseguraba de que Liliana estuviera bien, la criada estaba averiguando qué debía hacer en esta situación. Ella trató de justificarse de nuevo, pero el niño solo dijo que ya no deseaba escucharla y que no importaba cómo tratara de defenderse, no podría ocultar su falta de respeto por Lilian, y luego apretó el puño. Él le informó que ella era su prometida en primer lugar y que ser grosero con ella era ser grosero con él. Después de informarle que no tenía nada más que decirle, la despidió y también expresó sus esperanzas de que esta situación no volviera a suceder. La extrovertida Meg estaba muy enojada. No entendía cómo el joven maestro podía ser tan frío con ella durante todo este tiempo que lo había cuidado. Se sorprendió de lo mucho que había cambiado en ese corto tiempo y tampoco sabía qué pensar de la duquesa que también había cambiado. Pensó que Lilian era la razón porque desde que había entrado en la casa,
Todos habían estado actuando de manera extraña. Continuando resueltamente su camino, juró destruirla. Aunque ahora no podía hacerle nada directamente, todavía podría manipularla. Cuando se acercó a las otras doncellas que intentaron interrogarla sobre lo que había sucedido, puso la cara más inocente y dijo que había estado muy ocupada últimamente y que no había podido dedicar el tiempo adecuado a Lady Lilian por eso, y luego la sobornó para que le dijeran lo duro que trabajan. Después de abrir la ventana y ver el hermoso clima soleado afuera, el protagonista sugirió que Lilian diera un paseo afuera en el jardín. Ella aceptó felizmente, porque quería salir a caminar con su mamá. Elliot estaba en el segundo piso en ese momento, y cuando vio a su madre y a la niña a punto de irse, se volvió hacia Lilian y le preguntó a dónde iban. Ella respondió que iban a dar un paseo por el jardín y también se ofreció a unirse a ellos. Él aceptó felizmente y comenzó a correr escaleras abajo. Cuando su hijo corre, la protagonista les pide que vayan al jardín primero y ella quiere llevarles un libro. Aquellos la observan con gusto irse contentos a algún lugar, después de lo cual se dirigieron silenciosamente al jardín. Estaban hablando de algo cuando de repente una idea vino a la cabeza del niño. Le preguntó si a la niña le gustaría probar el pastel de manzana que el chef estaba haciendo. Sin esperar su respuesta, le pidió que esperara a que él la trajera. El muchacho se entusiasmó y salió corriendo. Y la niña se avergonzó de descubrir que Elliot se parecía exactamente a su madre y también notó que estaba realmente preocupada por el niño. Y luego ella le sonrió después. No entiendo por qué de repente se siente tan feliz. Después, Lilian se dio cuenta de que probablemente era porque todos a su alrededor se preocupaban por ella e incluso hacían algo para hacerla feliz. Y eso fue suficiente. Como amiga, notó la conversación de alguien mientras miraba desde detrás de un arbusto. Escuchó la conversación entre dos criadas que se quejaban de que la harina para las galletas estaba esparcida. La niña recordó con horror que ella y su madre habían hecho galletas, pero la harina no se había esparcido por todas partes. Estaba muy avergonzada. Las chicas continuaron diciendo que la limpieza era muy dura y que algunas de las sirvientas todavía tenían músculos adoloridos. Dijeron que la carga de trabajo diaria había aumentado debido a la apariencia de Lady Logan. Estaba horrorizada por lo que oyó. No podía creer que todos los sirvientes estuvieran pasando por un momento tan difícil debido a su aparición en la casa. Capítulo 13. Las chicas continuaron diciendo que tenían más trabajo que hacer desde que ella llegó, ya que servir a una persona más es una tarea fácil y con más responsabilidades y además señora, desde su llegada ha cambiado mucho. Antes no le importaban, pero ahora que está preocupada por la niña, se ha vuelto aún más estricta. Sin embargo, a pesar de su cuidado por Lilian, ella no presta ninguna atención a su hijo, y debe ser una gran vergüenza para el pequeño caballero que haya perdido a su madre por Lilian. Después de todo, la mujer que siempre ha sido fría con él ahora es amigable con otro niño. La niña se quedó allí aterrorizada y no entendió, ¿era ella realmente la culpable de todo? Estaba de pie detrás de un arbusto, llorando cuando de repente apareció una voz. La criada a la que Lilian había ayudado dijo que ella había sido la que había revisado la cocina después de que Lady y Nadine la hubieran usado y no se hubiera esparcido harina. Y además, la señora no había molestado a nadie y su carga de trabajo prácticamente no había cambiado. Y la forma en que la duquesa trata a la niña son las damas en el negocio del pequeño caballero y no pueden culpar a Lady Lilian por ello. Las chicas se rieron mirando la cara de la criada, después de lo cual dijeron que ni siquiera sabían cómo reaccionar porque ella era nueva aquí y también era estúpida e ignorante y no podía hacer su trabajo correctamente. Después de lo cual uno de ellos le dijo que se fuera y le ordenó que limpiara el almacén. Además, no te atrevas a interferir con nadie más. La niña preguntó horrorizada. ¿Realmente tiene que limpiar por sí sola un almacén que solo limpia una o dos veces al año? Pero la criada se acercó con una amenaza y le dijo que cerrara la boca y hiciera lo que dijera. La pequeña dama se acercó por detrás del arbusto y le dijo que se detuviera porque estaba lastimando a otros. Y agregó que quería enojarse y lastimar a alguien. Que se enoje con ella, pero que no toque a los demás. La niña fingió preguntar, ¿la señorita escuchó todo? Con lo cual dijo que no tenían intención de hacerla oír todo. Pero de repente apareció el personaje principal. Ella dijo que mientras ella no estaba, estas chicas siempre contaban historias divertidas, y luego le pedía que la repitiera. Empezaron a disculparse en estado de shock y a decir que no todo era verdad. Pero la duquesa solo los miró con enojo, pero sin disminuir su majestad, y les ordenó que contaran la historia que antes había contado en compañía de una pequeña dama. Cuando estaba segura de que estaban en silencio, le reprochó que hablara tan alto como si quisiera que Lilian la escuchara y que siempre se quejara de que había mucho trabajo por hacer y que era difícil para todos y que todo era culpa de Lilian. La niña se sorprendió cuando se dio cuenta de que la duquesa lo había escuchado todo. Después de eso, su mirada se volvió más seria y Henricia dijo que la niña se atrevió a involucrar a su hijo en todo esto. Inclinándose más cerca de la criada, ella le había informado que no era la nueva chica la que no entendía nada. A saber, la mujer Orina es completamente inconsciente de toda la situación. Al mirar a la chica suplicando perdón, no sintió lástima, pero se dio cuenta de que si la despedía ahora, Lilian podría resistirse. Luego, volviéndose hacia los dos, les ordenó que se disculparan con Lilian y con la nueva doncella. Estuvieron de acuerdo con temor. Después, se inclinaron y se arrepintieron ante Lady Liliane y la nueva doncella. Cuando terminaron, la duquesa dijo que era la segunda vez que actuaban así.
Las chicas se sorprendieron al descubrir que no se había olvidado del primer incidente, por lo que la protagonista advirtió que no habrá una tercera vez. Y esa es la última vez que los deja ir. Capítulo 14. Las niñas asustadas todavía estaban de pie y temblando frente a ella cuando les ordenó que fueran y les dijo a las nuevas sirvientas que se olvidaran de limpiar el almacén. De pie, observando a las sirvientas que huían, reflexionó que le parecía bastante extraño. Aunque no pueden cotillear abiertamente, usaron este tipo de presión indirecta. Se preguntó por qué estas doncellas estaban actuando tan arrogantes, adivinó, pero no tenía forma de saber quién estaba detrás de eso. Cuando se dio la vuelta, se encontró con un rostro pálido. Agarró a la niña y la amenazó airadamente con vengarse de todos ellos por atreverse a molestar a esta pequeña niña. Luego preguntó dónde estaba su hijo ahora. La niña le explicó que había ido a buscar un pastel y fruta para ella. La niña estaba enojada, y era claramente visible en su rostro. Aunque sinceramente estaba tratando de controlar sus emociones. Pensó que si su hijo no hubiera dejado a Lillian sola, nada de esto habría sucedido. Pero después se calmó, porque la culpa era de la criada, no de Elliot. En ese momento, un niño pequeño vino corriendo hacia ellos. Vio a su madre parada allí, pero luego se acercó a Lillian y le preguntó qué había pasado, porque sus ojos estaban rojos y llorando. De alguna manera lo convenció de que estaba bien. La niña miró a su hijo con satisfacción. Aunque era bastante pequeño, pero de la cocina trajo consigo muchas cosas para tratar a la niña. Aún así, el protagonista decidió amonestarlo. Para empezar, lo elogió por querer cuidar a Lillian y darle de comer. Pero luego dijo que un verdadero caballero no deja a la dama sola en el jardín. Después de todo, podría haber pedido a otras personas que trajeran comida o que la acompañaran. Después de todo, Lillian acababa de llegar, por lo que debería cuidarla bien. Él estuvo de acuerdo. La niña estaba contenta, porque su hijo había crecido tan obediente y amable. De repente, una voz sonó detrás de ella. Alexei le dijo al niño que escuchara atentamente a su madre. La niña lo miró sorprendida, y él no entendió por qué estaba tan sorprendida. Era deslumbrantemente guapo, por lo que Ambrist continuó mirándolo sin apartar los ojos de él, tan intensamente que le preguntó si estaba bien. No entiendo este comportamiento de su esposa. Se distrajo, dirigió su atención a su hijo y le dijo que su madre tenía razón. Necesita cuidar bien a las personas que lo rodean. El muchacho estuvo de acuerdo con eso. El duque estaba contemplando venir a ver a su hijo, pero se encontró con una situación en la que la duquesa estaba reprendiendo a las doncellas. Él no interfirió y solo observó y se sorprendió gratamente, ya que la forma en que actuó en esta situación fue la manera perfecta de manejar el problema por parte de la duquesa. La observó mientras la niña les ofrecía a los niños que leyeran cuentos juntos y admiró la forma en que había cambiado y el hecho de que resulta que tiene otros aspectos en ella, lo que lo constituye manteniendo sus ojos en ella. En ese momento, la niña ya había comenzado a leer el cuento a los niños y parecían estar bastante asustados. Entonces su hijo le pidió que le leyera un cuento. Se sorprendió, pero cuando vio el rostro de su esposa y Lillian, no pudo negarse. Su lectura era bastante fría y sin emociones, y su rostro conservaba su ecuanimidad. Los niños estaban claramente sorprendidos por esto, y el personaje principal estaba avergonzado tratando de contener su risa. Después de lo cual el niño decidió interrumpir a su padre y le pidió que se detuviera. Y después de tomar su libro, le pidió a su madre que lo leyera. Ella se rió de buena gana de esto y él la miró en silencio. Ella dijo, todavía tratando de calmarse, pero el duque leyó bastante bien. Y luego se disculpó diciendo que no quería burlarse de él. Se llevó la mano a la cara. La chica estaba preocupada de que pudiera verlo cabreado, así que se acercó a preguntarle si todo estaba bien. Cuando vio su rostro, inmediatamente se calmó. Después, de repente, decidió irse, con el pretexto de que tenía mucho trabajo por hacer. Cuando se dio la vuelta, se sonrojó de vergüenza. No sabía cómo podía ignorar que ella siempre había sido tan hermosa y no entendía por qué su corazón latía tan rápido. La niña lo miró todo el tiempo y no entendió por qué actuaba así. Ella pensó que era porque se había reído de. Al entrar en la mansión, Alexei admitió mentalmente que todavía no podía calmar los latidos de su corazón. Se sentía extraño por su condición, ya que no era un adolescente durante mucho tiempo. Y tal reacción era bastante infantil. Pero de repente Meg lo sacó de sus pensamientos de pie frente a él y bloqueando su camino. Ella estaba parada allí, pidiéndole a Alexei una audiencia. El hombre claramente no quería hablar con ella, recordando la conversación con un mayordomo y el hecho de que ella era cómplice de la intimidación de Lillian. Así que el hombre respondió que debería hablar con el mayordomo al respecto. Pero ella lo detuvo, asegurándole que se trataba de un asunto serio que preocupaba a su hijo. Cuando entraron en la oficina del duque, el hombre sin perder un momento comenzó a preguntar, ¿qué le pasó a Elia? La niña comenzó a salirse del tema y vergonzosamente feliz de que finalmente pudieran estar solos juntos. Se sintió incómodo, pero permaneció en silencio, esperando que ella volviera al tema original de conversación. Pero la niña seguía diciéndole cuánto extrañaba los días en que siempre estaba con él y cuidándolo. Sin aguantarlo más, la interrumpió y le dijo que habían venido a hablar de su hijo. La niña estuvo de acuerdo y luego le informó torpemente que la duquesa solo se preocupaba por Lady Lillian, y que a ella no le importa Elliot. Tiene miedo de que sus sentimientos puedan ser heridos. Pasó mucho tiempo pensando en el comportamiento de la duquesa. Creo que Mai tenía algo más que decir que Alexa no escucharía eso, la interrumpió. Se dio cuenta de que algunas doncellas decían lo mismo, fingiendo que Lady Lillian no podía oírlas,
por lo que el duque tenía mucha curiosidad de dónde provenía esa historia y asumió que Meg era la doncella que había difundido el rumor. La niña flotaba en un solo lugar. Ella no entendía cómo comportarse ni qué hacer, pero sabía muy bien que si él descubría que el comportamiento de las sirvientas era culpa suya, ella no podría quedarse en esta casa. La niña cayó de rodillas y comenzó a disculparse. Ella mintió descaradamente que solo podía discutir un asunto tan delicado con él personalmente y que nunca, como ella, difundiría tales rumores entre las criadas. Y tal vez ellos mismos habían visto lo que estaba sucediendo. Y después, preguntó si la relación de la duquesa con su hijo no era un tema importante. En este punto, la paciencia del duque se agotó. Le dijo a Meg que conociera su lugar, porque las criadas que hablaban de Lady Lilian eran arrogantes. Así que Henrisa tuvo que protegerla como la madre de su hijo. Y todo podría haberse evitado si Meg hubiera hecho su trabajo correctamente. El duque estaba furioso y le preguntó a la niña, ¿no se da cuenta de lo irrespetuosa que está siendo? Y luego agregó que si la niña estaba disgustada con la amante, era su deber informarle y le estaba prohibido ir a contárselo a un duque, ya que era una falta de respeto para Madame. La miró de nuevo y le preguntó si debía explicar de nuevo quién era y a dónde pertenecía. Y luego, sin esperar respuesta, la echó, diciendo que de ahora en adelante le prohibía venir en persona, por lo que tendría que informar de todo al mayordomo. La niña salió irritada por la puerta y no entendió cómo podía ser esto. Después de todo, ella siempre había estado cerca del duque, y él no podía hablarle así. Sabía que era por el cambio de comportamiento de la duquesa. Meg aún podía mantener su autoridad como sirvienta debido a la total falta de preocupación de Methan por el bienestar del duque. Incluso tuvo la suerte de convertirse en dueña de la casa debido a la ignorancia de la duquesa. Ella creía que tenía la oportunidad en cualquier momento de pasar del rango de sirvienta y convertirse en duquesa, pero la niña nunca quiso hacer eso mientras trabajaba en esta mansión. Veía al duque a menudo y mandaba alrededor de las criadas y se sentía como una anfitriona. Así que eso fue suficiente para ella. Pero ahora la duquesa está tratando de robarle incluso esa pequeña felicidad. Mordiéndose la uña en una pulpa ensangrentada, admitió que no podía luchar contra ella en este momento. Pero ella no la dejaría ir tan fácilmente. Luego, amenazando con vengarse, dirigió su atención a la doncella y ordenó que se convocara a todas las doncellas de la sala común. Decidió trabajar a través del niño de una manera nefasta. En ese momento, después de una ducha, la protagonista reflexionaba sobre lo maravilloso que había sido el día. Después de todo, jugó con sus adorables hijos y también vio un nuevo lado del duque. Estaba contenta de tener una esposa tan dulce. Pero pronto, prohibiéndose pensar en los pensamientos de piense, por extraño que fuera, Henrik decidió descansar. Cuando ya estaba acostada lista para dormir, alguien llamó a la puerta. Resultó ser Jane. Se presentó emocionada y se disculpó por la visita tardía. El protagonista la reconoció. Era la misma chica que había defendido el honor de Lilian en el jardín. La heroína admitió que estaba a punto de encontrarla para agradecerle. Cómo había estado al lado de Lilian frente a las otras doncellas, comenzó a justificarse, porque había dicho lo obvio y no debía ser elogiada por ello. Pero la duquesa no estaba de acuerdo con eso. Después, le preguntó por qué había venido. Se dio cuenta de que algo grave había sucedido y le pidió que se lo contara lo antes posible. Capítulo 16. Desde la mañana siguiente, el mayordomo ya se apresuraba a la habitación de la duquesa. En el camino, a menudo se preguntaba cuál era la razón y por qué Madame deseaba verlo. Y a una hora tan temprana de la mañana. Cuando entró, vio a la duquesa elegantemente sentada, que se disculpó con él por molestarlo tan temprano. El mayordomo no sabía cómo comportarse, porque la duquesa nunca antes había cambiado ante nadie. Y cuando ella le ofreció un asiento a su lado, él no supo cómo reaccionar. El mayordomo honestamente pensó que el cambio en su comportamiento era algún tipo de plan para usarlo para sus propios fines. Colocando la taza en el platillo de té, explicó que la razón por la que la heroína lo llamó fue una pequeña petición. La duquesa le había pedido que cuidara de una criada llamada Meg. El mayordomo se sorprendió de una petición tan inesperada y recordó cómo el duque también le había pedido que la cuidara. Observando atentamente el comportamiento de la duquesa, el mayordomo pensó que tal vez ella tenía las mismas preguntas que el duque o tal vez solo quería usarlo para tenderle una trampa y culpar a la doncella que no le gustaba. El hombre decidió que, a juzgar por su comportamiento y lo que había hecho antes, que el motivo de tal solicitud era el segundo. No pasó desapercibido para la protagonista, este extraño comportamiento del mayordomo, por lo que le preguntó directamente qué estaba pensando. Juntando toda su voluntad en un puño, el hombre se dio cuenta de que todavía no podía entender a Henrik sus motivos. Por lo tanto, debería negarse y soportar su furia, ya que sería más correcto que dañar a la doncella. Después de lo cual se disculpó y le informó gentilmente que la duquesa estaba permitiendo que sus emociones influyeran en su juicio sobre la leal doncella, y el hombre no desea convertirse en un accesorio de tal comportamiento. Por lo tanto, no puede ayudarla, ya que es la persona que debe lidiar con los disturbios en esta mansión. Y no puede ayudar a lidiar con Meg de ninguna manera, ya que ella nunca antes había causado problemas. Orgulloso de sí mismo por decir esto, el mayordomo pensó que ahora había puesto en peligro su vida, ya que la duquesa podría golpearlo o arrojarlo al sótano. Pero para su sorpresa, ninguna de estas cosas sucedió. La heroína solo intervino. ¿Realmente cree que ella es así? Después,
Ella dijo que entendía su preocupación y le preguntó por qué había rechazado su solicitud. El hombre se sorprendió enormemente por su respuesta apropiada. Después, le informó que no había rechazado su solicitud, sino que solo estaba preocupado por la pureza de sus intenciones. La heroína le informó que ya no necesitaba explicarse ya que ella entendía su línea de pensamiento, y luego le informó que el mayordomo era la única persona que se atrevió a darle consejos y también la única que se atrevió a detenerla. La duquesa amenazó suave y diplomáticamente con que esto la estaba empujando a algunas conclusiones. Vio la conmoción en la cara del mayordomo y ya sabía que había elegido las palabras correctas. Después de continuar con eso, de acuerdo con lo que había dicho antes, fue el mayordomo quien asumió toda la responsabilidad de asegurarse de que nadie molestara la mansión. Y como Mai no había causado ningún problema hasta ahora, decidió insultar a la duquesa y luego se preguntó si esta actitud hacia ella causaría un desastre en la mansión. El hombre todavía se estaba recuperando de la conmoción y se dio cuenta de que la duquesa se estaba comportando de manera diferente y parecía haber cambiado drásticamente. Estaban distraídos. Lilian entró en la habitación y sugirió que mamá saliera a comer juntas. La duquesa le dijo a la niña que ella y el mayordomo ya habían terminado su conversación y miraron al mayordomo. Solo estuvo de acuerdo. Mientras Henriette caminaba del brazo de Lilian, el mayordomo caminaba un poco detrás, observándolos. Admitió para sí mismo que la niña había cambiado. Para ser más precisos, se había convertido en una persona completamente diferente. Ya no era la mujer que siempre gritaba a los demás. Ahora actuaba como una verdadera duquesa. Un poco más tarde, la conversación continuó en su habitación, y el hombre preguntó delicadamente cuál era la razón de tanta desconfianza hacia esta doncella. Estaba interesado en las razones que perseguía la duquesa. Ella dijo con una sonrisa en su rostro que si le contaba todo, él no creería sus palabras de todos modos. Luego, dejando su taza, agregó que no tenía intenciones de reprender al mayordomo por no confiar en ella y que entendía completamente que era por sus acciones en el pasado. Sin embargo, su comportamiento continúa poniéndola de los nervios, y después, la niña le informa que nunca le pidió que matara a Meg o la pusiera en desventaja. Ella solo le pidió que vigilara a la niña. Así que no era que el mayordomo pensara que la duquesa iba a poner su vida en peligro. Estaba seguro de ello. Después de otorgarle su mirada confiada, ella le informó que debía cumplir con la solicitud porque ella, Henrik von Valois, lo había pedido. Y después, continuó diciendo que no se debe juzgar a los demás por uno mismo. Ella le recordó que un mayordomo debía hacer lo que le dijeran porque era su deber. Mientras la miraba, se dio cuenta de que su mirada lo atravesaba. Era la mirada de unos ojos muy seguros y ni siquiera se atrevía a poner excusas. Capítulo 17. En este momento, Meg sacó un collar caro de una caja bellamente tallada. Estaba contenta de que si lo lograba, finalmente podría echar a patadas al mocoso de la familia Everett de la casa. Mientras escondía el collar, reflexionó que era el collar favorito de la duquesa. Ella lo descubriría desaparecido de inmediato. Así que insistió en que el collar había sido robado por Lilian. Sería desalojada inmediatamente de la mansión. Se alegró de su plan perfectamente pensado, porque hacía tiempo que había implicado a los otros compañeros, y ahora todo lo que tenía que hacer era poner el collar en algún lugar de la habitación de la niña. Estaba contenta y orgullosa de sí misma. En ese momento vio a Elia, que la había estado observando todo el tiempo y la había visto salir de la habitación de su madre.